Hola a todos, esta es una nueva entrega del ciclo auspiciado por el Instituto de Política Criminal Paz Ciudadana que hemos dado en llamar Inseguridad, Justicia y Comunidad. Hoy nos acompaña Juan Carlos Tapia, que ha tenido una dilatada trayectoria en el servicio penitenciario bonaerense, de donde se retiró con la jerarquía de inspector general. Yo simplemente a título ilustrativo quiero decir que fue segundo jefe de la unidad 5 de Mercedes, cumplió funciones en la unidad 1 de Olmos como segundo jefe, jefe de la unidad 7 de Azul, jefe de la unidad 9, cárcel modelo de la ciudad de La Plata. En el 94 fue subdirector de la escuela de cadetes del servicio penitenciario bonaerense y luego fue jefe de la Secretaría de Informaciones, miembro del Consejo Superior Penitenciario y finalmente fue subjefe del Servicio Penitenciario Bonaerense. Juan Carlos, para nosotros es un gran gusto que vengas a hablar. Muchas gracias. Y que hayas aceptado esta invitación. Vamos a hablar del servicio penitenciario que conociste vos y el panorama que vos le ves al servicio penitenciario en la actualidad. Por ejemplo, la cantidad de internos que tenías vos cuando eras el jefe, el segundo jefe del servicio, la cantidad de internos que hay ahora, las diferencias que ves en la integración, en las personalidades de los presos, cómo se atendían antes y cómo se atienden ahora, cómo era el código interno que había antes y si eso se cumple ahora. Así que te escuchamos porque este es un tema tan importante que la sociedad tendría que poner un poco los ojos en él. Seguro, seguro. Sí, un tema que viene de muchos años, hablándose de los detenidos, del servicio penitenciario, de varios, porque tenemos el servicio penitenciario federal también, Claro. y en la cual yo lo veo en programas de televisión, hay varias versiones, hay discusión sobre la temática del sistema, el ciudadano por ahí lo toma una posición u otra, pero generalmente lo ve como alejado. Claro. Lo aleja. No es un problema que lo tiene en la calle. Claro, es un problema. Así me decía un profesor, cuando yo era muy chico, muy joven, que las cárceles tenían muros altos porque la sociedad ocultaba dentro de esos muros sus problemas, ¿no? El problema de la delincuencia, bueno, no quería verlos. Claro. De hecho, si rastreamos así un poco la historia de las cárceles, generalmente en las ciudades que se abrieron una cárcel, las primeras fueron la unidad 5 Mercedes y Dolores. 1876 Mercedes, en esa fecha también Dolores. Hay una discusión entre algunos escritores cuál es la más antigua, pero la que nosotros decimos que fue la más antigua y que fue habilitada fue la cárcel número 5 de Mercedes. Fue inaugurada por Nicolás Avellaneda, presidente. Viajó en tren a la ciudad de Mercedes y recorrió las 25, 30 cuadras hasta la cárcel para proceder a la inauguración. Bueno, esas son las dos cárceles que empezaron a funcionar, o aún existen en la realidad, con superpoblación, con problemas terribles. En el caso de Mercedes, que siempre se está pensando en sacarla, demolerla y hacer en otro lugar, otra unidad. Eso es de acuerdo a los gobiernos que hemos tenido. A veces las poblaciones se resisten a que haya... Claro, porque también, si bien se resisten a tener una cárcel, por ejemplo los vecinos, pero en la ciudad, eso la trabaja. Una cárcel como Mercedes debe haber 600, 700 empleados. Claro. Eso es fuente de trabajo. Y además trabaja todo el comercio de la zona. Trabaja en la zona, los proveedores son de la zona. Es decir, está siempre eso, va a estar. Los vecinos de alrededor de la cárcel se quejan porque sus casas se desvalorizan. Si quieren vender la casa, no están la venden a nadie. Bueno, es temas colaterales, pero de muchos años. Pero lo que sí decimos que las cárceles son necesarias.
¿Dónde ponemos los delincuentes? ¿Dónde ponemos aquellos que cometen un delito? La justicia debe tener un lugar donde mandarlo y donde se cumplan todas las obligaciones que tiene que tener un servicio penitenciario, que es la reeducación, es decir, cumplir con la Constitución. Cumplir con la Constitución, lo que dice la Constitución, que las cárceles deben ser sanas, limpias, para el reo, y bueno, para la reeducación, para y no para castigo. Y no para castigo, bueno. ¿Y la población de las cárceles se ha ido incrementando con el tiempo? Muchísimo, por lo que yo alcanzo a ver, y muchísimo. Yo me acuerdo que en el año 70, recién recibido, me tocó empezar a trabajar en la cárcel número 9, acá en La Plata. Se le llamó siempre la cárcel modelo porque fue una cárcel, yo no sé si era gobernador el doctor Allende, porque creo que hay una placa En el 70 puede ser. Sí, a la entrada de la democracia vino en el 73. Claro. Allí ganó Videgain, que Sí. duró muy poco, y asumió Calabró Sí, hasta el 76. pero creo que era el doctor Allende. Seguramente sí. Que inauguró esa cárcel como gobernador. Porque Allende fue gobernador de Coreano de Ilia, del 64 para adelante. Claro, y debe ser de esa fecha. Debe ser de esa fecha. No sé si la inauguraron ahí, porque a veces se inauguraban las unidades y hasta que empezaba el funcionamiento se trabaja sin interno. Pero es muy complejo el tema, Sí. porque no Sí, puede haber una cosa. se fue en el 66, ¿no? Claro, sí. Bueno, un detalle. Una cárcel muy linda, muy limpia, moderna para esa fecha, para esos años, y que realmente los detenidos que iban ahí, que eran del Departamento Judicial de La Plata, Claro. en ese tiempo las unidades del Departamento Judicial se respetaba La jurisdicción. la jurisdicción. Claro. Después, con el tiempo, fuimos viendo que no, Claro. que un juez de Dolores mandaba un preso Por cualquier lado. a otro lado. No, en ese tiempo se respetaba eso. Salvo por cualquier eventualidad, caía otro detenido, pero caía de paso. Y en ese tiempo también teníamos la posibilidad, los penitenciarios, y para bien del detenido, teníamos un sistema de clasificación De la población de carcelaria. la población carcelaria. No había, quiere decir que no había tanta Diversidad. Claro, Se podían se podían separar. Claro. Entonces teníamos pabellones de trabajadores, pero la mejor clasificación que nosotros hacíamos eran los primarios de los reincidentes, después separábamos los enfermos, gente mayor, gente o que tenían un problema de salud, Y los consuetudinarios. Exacto, los ancianos. Los valetudinarios. Valetudinarios, gente grande, bueno, eso se los separaba, ¿no? En esa época teníamos menores en las cárceles, menores de 16 años. Conviviendo con la población. No, separados. Ajá. Había 2 pabellones que se dedicaban exclusivamente a los menores, de los cuales teníamos grandes conflictos. Al principio nos costó muchísimo, pero estaban separados. Lo lográbamos nosotros porque había espacio, porque había celdas, separarlos. Che, y el personal también atendía a los menores, el mismo personal que a los mayores, no, había una especialización. Y había personal de tratamiento, se llamaba. Andaba con guardapolvo blanco. Claro. No tenían uniforme, era guardapolvo, camisa, corbata. Entonces, y había reglas dentro de la cárcel para esos internos. Una de las fundamentales era el aseo, hacer una cama, no podía salir al patio si no hacía la cama. Vivía uno por celda, como debía ser. Yo vi en mis últimos años que a veces en algunas unidades 5 por celda. Era una barbaridad. No, y el baño dentro de la celda. Claro, salvo
algunas unidades, como las primeras que fueron las de Mercedes, que tienen baño al fondo de los pabellones. Pero en esa época las 9 tenían sus baños, había una intimidad interna. Y hacíamos también una clasificación por su conducta. Era importantísimo, tanto para nosotros como para el detenido. Si el detenido se portaba correctamente, cumplía con todos los reglamentos internos, iba adquiriendo una conducta que se le efectuaba trimestralmente. Una evaluación. Una evaluación del director, jefe penal, un asistente social, y se le colocaba me olvidaba, usaban uniforme de detenido. Era un pantalón gris, una chaquetilla, una camiseta blanca. Y yo llegué a ver que también se le hacía una zapatilla, pero como de cuero. Chatita, pero era de cuero. Que generalmente se le daba en Sierra Chica porque hacía en invierno frío. Entonces, en vez de usar zapatilla, usaba esa de cuero. Esa de cuero. ¿Y vos decís que se le ponía una marca o algo No, así? tenía un botón con una tirita y ahí marcaba una rayita buena, 2 rayitas muy buenas y 3 excelentes. ¿No? Pero, ¿qué tenía eso para el detenido? De acuerdo a la cantidad de rayitas que conseguía, tenía más visitas. Un beneficio extra. Claro, llegaba a excelente, él tenía los 4 domingos del mes asegurados. Venía la visita. Claro. El de la buena tenía 2 o 1, no, 2 tenía, pero pasaron muchos años, no me acuerdo bien. Pero tenía menos. O sea, portarse bien le daba un beneficio. Portarse bien o cumplir con los reglamentos le daba esa oportunidad. Y la otra era trabajar. El trabajar podía ser. No existían muchos talleres, muy pocos, en algunas unidades. Pero sí existía el trabajo de limpieza, limpiar el ambiente donde él caminaba, limpiar el pabellón. La celda era importantísima, tener aseada, su cama, todo. Había lavadero, hay gente que trabajaba en el lavadero que lavaba la ropa de todo el penal. Se le humedaba la ropa, el pantalón, el vaquero, la camisa, se ponía en una bolsa, se le ponía el número de celda y así volvía, pero ya limpio. Pero ¿quién lo hacía? Los internos. Y por general, siempre lo que existió en la cárcel fue la panadería. El pan se hacía ahí en la cárcel. ¿Qué era el pan? Que consumía el personal, también consumían los internos. Es decir, era un hecho importante que el pan lo hicieran los detenidos con su propio trabajo, trabajaban de noche. Yo recuerdo que se levantaban, hacían pan dulce y esas cosas también. Perfecto, eso también se hacían para, por ejemplo, instituciones de bien público. Exactamente. El pan también. Exactamente. El camión de la unidad repartía el pan de la casa para institutos de menores, generalmente hospitales que requerían, no sé cómo se hacía el convenio a través de la jefatura, pero el camión nuestro salía con esa cantidad de pan que lo iba distribuyendo diariamente. O sea, ¿qué hacíamos con eso? Se dignificaba al detenido. El que empezó a esperar, no todos sabían hacer un pan, hay que estar en el amasijo, conocer las máquinas. Podía adquirir una profesión, ser panadero. Después teníamos maestros, electricistas. La cárcel es increíble la cantidad de elementos de electricidad que hay, desde las lámparas. El maestro tenía 4 o 5 detenidos que le enseñaba todo el manejo de electricidad y aprendían, sin tener un título, aprendían un oficio. Electricidad. ¿Carpintería no había? No, en algunas unidades, esa después vinieron después, pero
había, por ejemplo, un depósito que se estaba de cargar bolsas, ¿sí? También trabajaban detenidos. Pero el hecho era trabajar... Eso es una cárcel, un sistema controlado. Perfectamente, que después se nos va de las manos a la provincia cuando empiezan a llegar gente en exceso. Sí, gente en exceso y nombramientos a veces de jefes o civiles dentro del sistema que no conocían el tema. O sea, yo, es como si me dijeras, soy amigo del director del hospital italiano y mañana me nombra director de cardio. Claro, vamos, claro, exacto. No puede ser. No puede ser. Claro. Puede haber un jefe civil, pero lo que tiene que haber sí son profesionales del tema. Se tarda años de formar un oficial, muchos años, porque tiene que ver primero con el conocimiento de las reglas y después con una práctica de manejar con detenida, que es un detenido muy particular, claro, que tiene toda una trayectoria en el delito, en algunos casos, seguro, en otros no tantos, pero todos tienen un tema en particular que uno lo tiene que saber diferenciar. Y ha habido algunos aditamentos a la situación, como el tema de las drogas, que con el tiempo también... Bueno, en ese tiempo se podía conservar, yo lo que noté, esa conducta, no existía la droga. Alguna vez por ahí enganchábamos, digo enganchábamos porque se hablaba en la requisa, algunas pastillas, pero que por general eran para dormir, claro, que las hacían traer de afuera, pero no teníamos... no alteraba la situación. No alteraba, no. Claro. No existía esa... Yo creo que esto pasó también en la misma sociedad. Fue cambiando el hombre delincuente. El delincuente de esa época, que había hecho de la delincuencia su profesión y su especialidad, tenía ciertos códigos que no se respetaron durante el tiempo ni ahora. El delincuente que robaba, pero esto es dicho por los mismos detenidos, por ellos mismos. Yo me dedico, este es mi trabajo, yo robo, pero yo no violo, yo no mato. No mato. Un hecho que pasó, porque conocí el personaje, Pichón la Ginestra en esa época... Recontra famoso. Famoso, bueno, Pichón la Ginestra. Van a robar en San Martín con tres compañeros una financiera. Entraron, en ese tiempo había muchas financieras, bueno, entran a la financiera, primero Pichón la Ginestra, que distribuyó a la gente, no, acá no pasa nada, y había mujeres. Entonces, que estaban haciendo trámites, otras que eran empleadas. Uno de los que va con Pichón la Ginestra, un tipo muy capaz, entre comillas, en el tema de delitos, ¿no? Toca a una mujer. Y era la señorita, y esto lo sé yo porque esa señorita era hermana de un oficial de policía, por eso le sé en la historia. La tocó la señorita, se da vuelta, le pega una trompada, pero no alcanzó a caer y lo sacó afuera. Te aguantás ahí, esas fueron las palabras. O sea, ellos mismos tenían un orden ya dispuesto. Una orden dispuesto, se llevaban el dinero, claro, que iban a buscar. Eso mostraba, pero no solamente en este personaje que pertenece a la historia de la criminalística ya, en otros personajes también. Ellos buscaban siempre no hacer un daño colateral, no lastimar, porque sabía que después las condenas en ese tiempo era muy difícil.
este es un tema, Juan Carlos, que lo vamos a tener que seguir en presentaciones sucesivas. No sé si nos va a alcanzar una más, porque lo hemos encarado muy bien, creo, y de una manera muy didáctica, enfocando el aspecto histórico de la evolución del servicio penitenciario, de la población y de los propios internos. Así que, para seguirla, yo te convoco para la próxima entrega, porque vos me decís que sos gustoso de continuar viniendo, porque este es un tema que vamos a tratar de exprimirlo al máximo, porque se habla mucho, la gente habla mucho y a veces no conoce. Hay mucha gente que dice que conoce y lo escuchamos hablar por televisión, y vos sabés muy bien que a veces hablan por boca de ganso también, ¿no? Y entonces es muy fácil dar consignas, tirar definiciones tajantes, involucrar a todo el mundo en manejos malos o turbios o ineficientes, y en realidad lo que hay que hacer es separar la paja del trigo y ver la idea general hacia dónde tiene que apuntar el servicio penitenciario. Si vos estás de acuerdo, esto lo seguimos. Estoy de acuerdo. Las veces que tenga que venir, y yo creo que sí, plantear lo bueno y lo malo, todo sobre la mesa. Muy bien. El ciudadano sepa por qué pasan las cosas a veces en las sociedades, hasta llegar a la delincuencia que tenemos hoy en la calle, qué es lo que está fallando, qué es lo que podemos hacer aparte. Muy bien. Todos tenemos una obligación como ciudadanos, ayudar. Muy bien. El gobierno, siempre el gobierno que gobierna. Que sea. Esto no es cuestión de camiseta. Esto es institucional. Esto es institucional. También, hoy estamos viendo todos los días una muerte. Hay unos días atrás, hace 2 días, mataron a una chica. Todos los días muertes. Todos los días. Muerte, robo en casa de gente grande, que lastiman a gente mayor. Este encuentro que termina con la muerte de la chica, evidentemente desarrollado por un grupo de personas que no están habituados a hacer eso, no están preparados para eso. Pero así todo. Lo hacen. Entonces salen drogados, porque realmente, como se dice en la jerga, se meten a un par de pastillas, Claro. Entonces ahí se levan todos los miedos y arremeten Contra cualquier cosa. Entonces lo ideal sería de a poco ir explicando por qué pasan estas cosas y cuál, de última, hacer una definición, qué es lo que podemos hacer. Perfecto. Y eso lo vamos a ir haciendo entonces en la próxima entrega. Si Dios quiere. Muchas gracias. No, gracias a vos. Así terminamos esta presentación de Inseguridad, Justicia y Comunidad, agradeciéndole a nuestro invitado y comprometiéndolo a que nos acompañe en el futuro. Muchas gracias.